¿Qué tal, estimados? Bienvenidos a las cápsulas que estaremos realizando para la asignatura de desarrollo de software de escritorio. El día de hoy estaremos revisando la experiencia de aprendizaje 6, conexión a la base de datos. Por lo tanto, vamos a inicializar nuestra presentación. Y dentro de los componentes que aprenderemos el día de hoy será la conexión a la base de datos, utilizar MySQL, algunas instrucciones SQL y por último el patrón MVC. Por lo tanto, la base de datos, efectivamente, tal cual como ya la mayoría lo sabe, es una colección organizada de datos. Es la que nos permite generar persistencia en nuestra aplicación. Por lo tanto, el sistema de administración de base de datos nos proporciona diferentes herramientas para administrar la información que queremos guardar. Y efectivamente el lenguaje que nos permite ir a buscar la información que hemos guardado es SQL. Por lo tanto, el SQL nos permitirá, como lenguaje, realizar consultas para manipular todos estos datos, ya sea para ir a buscar información, actualizar, eliminar o insertar diferentes registros en nuestra base de datos, en nuestras tablas. Por lo tanto, dentro de los sistemas de administración de base de datos relacionales que más se utilizan, tenemos Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, tenemos MySQL, Postgres, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? El JDK de Java incluye un RDBMS puro de Java. Por lo tanto, hay una conexión que nos permite trabajar con diferentes bases de datos. Pero antes de eso, tenemos que considerar el JDBC de cada motor de base de datos. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, trabajar con algún motor en específico, tendremos que realizar la incorporación de este JDBC específico de la base de datos. Los programas que nosotros estemos construyendo en Java van a estar conectándose a través de esta Java API, el cual va a ser manejado estos controladores por el Driver Manager. Y para ello, tal cual como les comenté, nosotros tendremos que realizar la incorporación de las librerías necesarias, que son los JDBC Driver de cada motor de base de datos. Es decir, si nuestro proyecto lo vamos a trabajar con SQL Server, tendremos que considerar incluir en nuestro proyecto el manejador de la comunicación de la base de datos de SQL Server, en este caso el JDBC Driver. Ahora, para los efectos de esta asignatura estaremos trabajando con MySQL. Es uno de los sistemas de administración de base de datos de código abierto más populares. Y acá aparece la URL donde podemos realizar la descarga de nuestro MySQL. También tendremos que realizar la instalación, la incorporación de la librería del JDBC de MySQL. Recuerden que este será el conector que nos permitirá comunicarnos con la base de datos, en este caso MySQL. Por lo tanto, hay una serie de pasos que debemos realizar para descargar el motor de base de datos MySQL, realizar también la incorporación de esta librería para que la podamos incluir en nuestro proyecto, que es lo que vamos a hacer a continuación. Lo importante de esto es que tendremos que efectivamente generar una clase y esta clase utilizará el driver que hemos desarrollado, el que hemos incorporado a nuestro proyecto, y a partir de este driver generaremos la conexión con la base de datos para poder mandar diferentes instrucciones. Dentro de las instrucciones o clases que vamos a estar utilizando, tendremos Driver Manager, que nos permite establecer y gestionar conexiones a la base de datos con el driver apropiado. Tenemos también el Connection, que nos permite generar este vínculo entre la base de datos y la aplicación de Java. Statement nos permite ver instrucciones a la base de datos. El Provide Statement, que nos permite generar instrucciones preparadas. Y normalmente vamos a estar trabajando con lo que es un Result Set, que es el dato, el conjunto de información que nos está devolviendo la base de datos. Por ejemplo, si estamos haciendo un select a una tabla, en el result set será la forma en que la base de datos nos devuelve esta información para que la podamos trabajar y después desplegar en nuestra interfaz gráfica. Ahora, dentro de las instrucciones SQL que vamos a estar utilizando serán sencillas. Vamos a estar realizando la inserción de un registro, insert into nombre de tabla, ahí van a estar entre paréntesis las columnas, y en values van a estar los valores. Para actualizar una fila, update, nombre de la tabla, set, el nombre de la columna es igual al campo que yo quiero considerar, y no se olviden siempre de considerar nuestro where. Eliminar una fila lo realizaremos a través del delete from nombre de la tabla, donde estemos realizando algún criterio de búsqueda, ¿cierto? No se olviden del where, o si no van a eliminar todos los registros de la tabla. Y para las consultas vamos a trabajar con select asterisco from tabla, pero lo que se recomienda siempre es trabajar con select
y tenemos que indicar las columnas que yo quiero obtener de esa tabla, ¿ya? Por lo tanto, tratemos de evitar siempre utilizar el asterisco para traer todas las columnas de esa tabla, más allá de por un tema de recursos, sino que de alguna manera tenemos que validar que si el día de mañana agregan nuevos campos o nuevas columnas a nuestra tabla, ¿qué va a pasar ahí? Que si nosotros estamos trayendo con el select asterisco from, puede ser de que nos vaya a traer mucha información y no coincidan con los datos que tenemos que considerar. Entonces, en ese escenario, siempre tratan de utilizar el nombre de la columna que ustedes quieren obtener. Ahora, dentro de los métodos que tendremos que realizar o utilizar para ejecutar las queries, será el execute query, donde le vamos a entregar acá la consulta. De hecho, va a ser de tipo string, y vamos a ver cómo la podemos generar. Y esto nos va a devolver un objeto de tipo resultSet. Ahora, el execute update nos permitirá realizar para insertar, actualizar o eliminar un registro. Y lo que nos va a devolver es el número de columnas afectadas, ¿sí? Estos son los dos métodos que tendremos que utilizar, ya sea para ejecutar una query, que es de tipo select, y también para ejecutar una query que es de inserción, actualización o eliminación de algún registro en nuestra tabla. Por lo tanto, uno de los temas muy importantes a la hora de utilizar en nuestro proyecto la conexión con una base de datos es que tenemos que identificar que en la base de datos existen tipos de datos que yo voy a estar guardando y en Java existen otro tipo de datos. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que realizar la conversión necesaria. Es decir, los valores que son de tipo booleanos en Java van a ser trabajados de tipo bit en SQL. Y así con los que aparecen en este listado. Los valores que son de tipo entero, int en Java, en SQL van a estar de tipo integer. ¿Ya? Los valores que son de tipo string van a trabajar como un char o un varchar para Java, ¿cierto? Y los valores que son de tipo date, ese se va a utilizar tal cual, ya sea date para SQL y date para Java. Pero el date que tendremos que importar ahora para los programas en Java tiene que hacer referencia al de la base de datos. Ahí vamos a hacer la diferencia. Otro tema importante. A la hora de obtener la información, vamos a obtener todos los datos, los registros de una tabla y tendremos que iterar. ¿Qué significa iterar? Recorrer registro por registro. Por lo tanto, yo necesito obtener el campo que quiero mostrar muchas veces en mis tablas. Para ello tengo que identificar a través del método get cuál es el tipo de dato que corresponde al valor de SQL. Tenemos getIn, getLong, double, float, boolean, string, date, y esto nos permitirá obtener el valor. Ahora, en el caso que queramos modificar el parámetro de una query, se utiliza el método set y tendremos que indicar qué tipo de datos se quiere modificar, si en este caso es un string, y además de eso tendremos que pasarle el número de parámetros donde aparece ahí nuestra consulta, que también la vamos a estar revisando, y cuál es el dato que yo le voy a estar entregando a este método set, ¿ya? Get nos permitirá obtener la información del resultSet y set nos permitirá para una query pasarle un valor, ¿cierto?, que está considerándose como parámetro a esta query para que se registre en la base de datos. Ahora, a la hora de ya implementar un proyecto que estemos considerando el consumo, ¿cierto?, de una base de datos, es importante que comencemos a organizar el desarrollo. Hasta ahora hemos estado generando un solo package que contiene toda la información, cl.duoc.pgi2121, que es el package que hemos estado creando, donde van a estar ahí todas las clases, interfaz, van a estar ahí también si es que estamos aplicando conceptos de herencia. Por lo tanto, hay un cambio a nivel de diseño que tendremos que realizar. Y es más allá del nivel de diseño, va a ser un nivel de arquitectura nuestra aplicación. ¿Qué significan? Los patrones, de alguna manera, un patrón de diseño nos permite identificar una solución probada que resuelve un problema en específico a nivel de desarrollo de software. Existen varios patrones de diseño, un patrón para crear, estructurales, de comportamiento, entre otros. ¿Por qué siempre es importante utilizar un patrón de diseño? Porque efectivamente nos permite organizar nuestro código para que sea legible, mantenible en el tiempo, ¿ya? Y además nos va a entregar una terminología estándar y un conjunto de buenas prácticas que es lo que debemos considerar siempre a la hora de desarrollar. Pero
Los patrones de diseño son soluciones que son específicas a un componente de nuestra solución, pero no habla sobre los patrones de arquitectura. En este caso, el patrón de arquitectura nos permite de alguna manera dividir nuestra solución en diferentes piezas, diferentes módulos, para que sea legible en el tiempo, ¿ya? Repito, el patrón de diseño apunta a un componente específico de nuestra solución. En cambio, el patrón de arquitectura o el patrón arquitectónico nos permite organizar de mejor manera los módulos que estarán dentro de nuestra aplicación, de nuestro software. A diferencia de los patrones de diseño, efectivamente la arquitectura no se ocupa de un problema de un componente en particular, sino que el sistema como un todo. Por lo tanto, dentro de las principales diferencias es que una arquitectura define la estructura del sistema, es decir, sus componentes y la forma en que estos componentes se comunican. Es decir, en nuestra aplicación nosotros vamos a considerar ahora componentes para conectarnos con una base de datos, componentes para generar interfaz gráfica, componentes quizás para preocuparse de una capa de obtener la información, de manipular la información. Por lo tanto, es importante realizar este análisis previo. Los patrones de diseño tampoco son soluciones a problemas comunes. Los patrones de diseño sí son soluciones a problemas comunes de implementación en los componentes. Una arquitectura de software puede incluir en alguno de sus componentes patrones de diseño. Todo software siempre posee una arquitectura, pero no todo software ocupará un patrón de diseño. El patrón de diseño no es necesario que se pueda utilizar, ya se recomienda en los casos que se necesite, pero el patrón de arquitectura sí o sí lo tendremos que considerar. Ya recuerden que el patrón de arquitectura actúa a alto nivel y el patrón de diseño se ocupa a bajo nivel. Entonces, dentro de estos patrones de arquitectura hay uno que es el MVC, que es el modelo vista controlador, y es un patrón que nos permite separar la lógica de negocio de la lógica de la vista en la aplicación. ¿Qué significa eso? De alguna manera tendremos que organizar nuestro código para separar los archivos, las clases, los componentes que estemos utilizándolos para preocuparse de la vista y otros que se preocuparán de la lógica de negocio. Este patrón MVC se utiliza tanto en componentes gráficos, ¿cierto?, hasta en sistemas empresariales. Se puede utilizar también en otros frameworks y en otros lenguajes, no solamente acá en Java. Por lo tanto, nosotros lo vamos a estar utilizando de esta manera. ¿Qué significa modelo vista controlador? Repito, organiza el código en donde separa por capas, ¿cierto? Estas tres capas, lo que es la lógica de la vista que estará revisando el usuario y la lógica de negocio. Entonces, el modelo representa todo lo que tiene que ver con el acceso a los datos, guardar, actualizar, obtener datos, además todo el código de la lógica de negocio. Básicamente van a ser las clases que ustedes estén creando en Java y la lógica del negocio que la tengamos que realizar. Ahora, el controlador es el encargado de conectar el modelo, que es el que está acá, con las vistas, ¿sí? Funciona como un puente entre las vistas. Por lo tanto, el controlador recibe eventos generados por el usuario a través de las vistas y se encarga de ir a buscar información al modelo. Y las vistas es la representación visual de los datos. ¿Qué significa esto? Que se encargará de generar toda la interfaz gráfica y no se preocupará de dónde vienen los datos, nada, sino que él solamente se encargará de, a partir de los datos que yo recibo, los voy a desplegar en la pantalla. Y como esto es bidireccional, si el usuario ingresa información, yo recibo esa data y se la voy a entregar al controlador para que el controlador se encargue quizás de guardarla en la base de datos. Entonces, lo importante de este patrón es que permite dividir en partes, por lo tanto, de alguna manera, cada parte va a ser independiente y si realizo algún cambio, podría realizarlo específicamente en la parte que afecta, ya sea, por ejemplo, crear una nueva vista, vamos a trabajar solamente en la capa de la vista, ¿sí? Si quizá el día de mañana modificamos nuestra base de datos, quizás tendremos que solamente modificar el modelo, ¿ya? Por lo tanto, esto nos permite de alguna manera organizar nuestro proyecto para que sea legible en el tiempo y que sea adaptable a cualquier cambio o nuevo escenario. Ahora, para la generación de un proyecto, efectivamente tendremos que primero crear una base de datos, crear una tabla, tendremos que organizar todo el patrón de arquitectura, que es el MVC, a través de package, y dentro de cada package vamos a organizar la información. Vamos a crear acá un package donde tendremos la conexión con nuestra base de datos, un package que será el controlador que se encargará de la comunicación con la base de datos y ya sea con la vista. Tendremos también modelos donde van a estar las clases que estemos creando y el package vista donde van a estar todos los JFrame o los panels
que estemos creando en nuestro proyecto. Y además acá aparece dentro de las librerías que se está incorporando el JDBC driver del MySQL, ¿ya? Por lo tanto, vamos a realizar ahora un ejercicio, el cual vamos a separarlo por la instalación de las herramientas necesarias y la ejecución de nuestro proyecto.